Damos espacio al doctor David Galeano Olivera con el tema El castellano en contacto con el guaraní. El doctor David Galeano Olivera es profesor de lengua guaraní y posteriormente se graduó como licenciado, magíster y finalmente como doctor en lengua y cultura guaraní. Fundó la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, primera academia estudiantil del Paraguay, de la cual también fue presidente en el año 1979. David Galeano Olivera es actualmente presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de cual fue fundador. Es también profesor titular en varias carreras y facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Con nosotros, el doctor David Galeano. Buenas tardes, Baishaba. Un saludo cordial para todos, para los que están dentro de la plataforma, para todos los que nos siguen. Agradecido con el INAES y con la comisión, con el departamento que lleva adelante este congreso. Y bueno, si puedo compartir pantalla, voy al grano directamente. Adelante, doctor. Bueno, aquí vamos a ver si ustedes me dan un aviso, si alcanzan a ver mi parte de la presentación que voy a hacer. Sí, ya estamos viendo un documento de Word. Bueno, todos sabemos que el guaraní es la lengua nativa del Paraguay. Tiene no solamente siglos, sino que más que siglos, según algunos, varios milenios de vida en esta parte de América. Algunos estudios que se llevaron a cabo, uno de ellos de Perazo, Palestrini y Ana María Castillo, dice 3.620 años de la presencia de la cultura guaraní en, por ejemplo, Caballero Paraguarí. Luego hay otro trabajo que se hizo cuando la excavación de la represa de Itaipú, y también allí se encontraron restos fósiles en las famosas urnas Yapepó. Mi guaraní cuera o mano llave, al cuera niño siempre Yapepó. Los entierran en estas urnas que son parecidas a los cambuchí, a los cántaros. Y allí, en un estudio encargado por las dos direcciones binacionales, lado paraguayo y brasileño, el resultado 8.000 a 10.000 años antes del presente. Y lo último, realizado por un grupo multidisciplinario de España en la zona de la Mambay, liderado por el doctor José Lacheras, lastimosamente ya fallecido. En el año, repito, 2009, se dieron a conocer los resultados hasta 12.000 años. Y de la presencia hispana en América desde 1492 y particularmente acá, en lo que hoy es el Paraguay, con la fundación del Fuerte de la Asunción, 1537. Días pasados recordábamos los 482 años. Y eso significa también un proceso bastante particular que se desarrolló de manera obviamente gradual y también progresiva de integración de estas dos culturas. La hispana, que llega acá con los españoles, y la nativa guaraní, que, como vuelvo a repetir, ya tenía su buen tiempo en esta parte que hoy es Paraguay y dentro de la región. El caso de la Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia hoy, pero sin perder de vista que desde el Caribe o Caraíbe, pasando por la Guayana o Guayaná, que es el opuesto a Guayaquí, Guayana, Guayaquí, llegar al Paraguazú, que es el Océano Atlántico, Maracaná, el estadio más grande del mundo, Maracaná, el nombre de un loro en guaraní, Itamanatí, que es como escriben los brasileños y es como se escribe correctamente, mal pronunciado por ellos, como en el caso nuestro Paraguay es Paraguay, Uruguay es Uruguay y Itamanatí es Itamanatí. Itapiedra, maná deforme, lugar donde abundan las piedras irregulares o deformes. Bueno, y allí se desarrolla todo un proceso que en muchos momentos fue muy violento, ¿verdad? Particularmente para con los nativos. La presencia hispana no fue precisamente entre besos y abrazos, sino que tuvo sus momentos de mucha violencia para con los nativos. Cuando se instalan en 1610 las reducciones,
y los jesuitas son expulsados 150 años después, en 1867, habían pasado 5 generaciones de 25 años, 150 años. Lo ideal hubiera sido que 150 años después los nativos quedaran a vivir en esas enormes construcciones de piedra que ellos jamás tuvieron por costumbre construir en material y que fueron forzados obviamente a construir y construyeron esas reducciones. La palabra reducción es sometimiento, esclavitud. ¿Y qué ocurrió? Y lo notable es que 150 años después los nativos, los guaraníes, volvieron otra vez al monte. El monte es el lugar de los guaraníes, ¿verdad? Y esas enormes construcciones pasaron a convertirse en ruinas. Uno busca ruinas en el diccionario y es todo aquello que está caído, ¿verdad? ¿Será que eso ocurrió en verdad? Y pasaron los años y se desarrolló todo un proceso de, por una parte, catequización y por el otro lado del desarrollo de la educación en castellano. Y lo notable es que, pasado tanto tiempo, hoy día somos 8 millones de habitantes en el Paraguay, apenas el 1,3% de población nativa indígena. Los guaraníes son mayoría allí, los de habla guaraní. Y luego están las otras etnias que hablan otros idiomas tan diferentes al guaraní como decir ruso y chino, o decir chino y portugués. Muy diferentes, ¿verdad? 17 etnias fueron catalogadas por la doctora Susnik. Hoy día se habla de 20, ¿verdad? Por la atomización de algunas etnias, ya por intereses, sobre todo políticos, partidarios, a lo que los nativos, de lo que los nativos no están exentos, ¿verdad? Lastimosamente. Y bueno, dentro de todo ese tiempo, hoy queda 1,3% de la población paraguaya nativa indígena a la guaraní, probablemente 60.000. Pero resulta que el Paraguay, mayoritariamente, ya con una población constituida por paraguayos, no nativos, no indígenas, sigue hablando el idioma guaraní. En el último censo, la encuesta integrada de hogares, el año 2019, cuyos resultados se dieron a conocer en el 2020, hace un año, casi un 40% de la población paraguaya se declaró guaraní hablante. 40%, un alto número. Y un 30% bilingües, donde por ejemplo soy yo, ¿verdad? Pero mi lengua materna es el guaraní. Con el tiempo aprendí castellano. Es el caso de mi señora, que también habló guaraní y luego aprendió castellano. Muchos en ese 30% tuvieron como lengua materna el guaraní y luego aprendieron castellano. Y hay un 20% hoy que solamente dice hablar castellano en Paraguay. Y luego, repito, están en un porcentaje muy bajo los hablantes de otras lenguas, las poblaciones nativas y también las inmigrantes en el Paraguay. El guaraní fue históricamente un idioma muy perseguido, reprimido, degradado, discriminado, postergado, ninguneado. Sin embargo, permaneció. Inclusive hasta cuando renegamos el guaraní, lo hacemos en guaraní. Yo nunca olvidé a un grupo de madres que fueron hasta una escuela, todas ellas hablantes de guaraní, con hijos hablantes de guaraní, llegan a la escuela y reniegan el guaraní en guaraní, diciéndole a la maestra, ni que ese me voy a guaraní, que pues de castellano. Hasta eso, ¿verdad? Pero el guaraní está tan pegado a nosotros y el guaraní llegó a reducir también al castellano, notablemente. La tendencia siempre social es una especie de conciencia que se creó para tratar de ver, por ejemplo, solamente el yopará en el guaraní. Y se creó una especie de campaña diciendo que prácticamente la gente ya no habla guaraní, que solamente hablamos yopará. Entonces yo siempre suelo preguntarle a la gente, ¿y es castellano el idioma que hablamos? ¿O es yopará? A ley pareja nadie se queja. En realidad hablamos yopará de los dos idiomas, porque nunca se enseñaron bien las dos lenguas. Nunca se enseñaron correctamente las dos lenguas. Y la enseñanza guaraní es de reciente data, 20, 30 años, en que se incorpora con la reforma educativa y eso fue evolucionando gradual y progresivamente, con sus luces y sus sombras. Luego el castellano
van casi 400 años, ¿verdad? Pero ¿cómo influyó? Y acá entro concretamente al tema y les voy a mostrar algunos casos que nos van a mostrar cómo el paraguayo piensa en guaraní y intenta, procura hablar castellano, ¿eh? Con la excepción, obviamente, de un grupo importante de paraguayos que se expresan muy bien en castellano, ¿verdad? Pero hay veces en un descuido, en esa reacción espontánea que tenemos al hablar la lengua, en ese lenguaje desenfadado, descuidado, siempre aparece el guaraní dándonos una zancadilla. Es muy común, por ejemplo, que nosotros digamos en castellano o que viene el guaraní bae. Llamarle o qué a él o llamarle bae a él. Usado que mi ropa o usamba en mi ropa. El bae se convierte en nuestro o qué. O qué decimos prácticamente todos. Capaz que repito acá en la sala, alguien me diga, no, yo nunca dije. Perfecto. Pero hay una mayoría en la conciencia colectiva del paraguayo, está instalada esta construcción. El caso, por ejemplo, del luego, que no es el luego de después, no es el adverbio de tiempo, sino que es simplemente un enfatizador, que todo el mundo dice en Paraguay, que ya no es luego, es lo en este momento. Te dije lo, se fue el lo junto a vos, pero es luego en el fondo, ¿eh? Y eso viene del guaraní boí. Boín debe, te dije luego. Te dije es lo que yo quiero decir en síntesis. Te dije. Pero como que nos suena todo, entonces le damos ese boí del guaraní en la traducción por luego. Te dije luego. Te dije luego. ¿Eh? Pero era jaboí y yaó. Pedro trajo luego su ropa. El luego, repito, ustedes van a escuchar en cualquier parte y de la boca de cualquier persona. Repito, hasta en ese descuido, cuando uno intenta hablar correctamente sin caer en este tipo de circunstancias que estoy mencionando, ustedes van a escuchar a mucha gente usar el luego o lo. Eso es qué cosa, y es una manera en que el guaraní hace presencia en el castellano y que demuestra que eso que decimos en guaraní al traducirlo al castellano, pues lo hacemos con unas características propias de esto que podríamos llamar el castellano paraguayo, que en el fondo es un soberano yopará también, así como tiene el guaraní, ¿verdad? El caso del eso, que viene del umía. Muy comúnmente decimos, por ejemplo, acá es un nombre, Silve, traducido Silverio. Silverio y eso se fueron a Asunción. Va, eso. O Carmen y eso se sentaron a comer. Carmen y eso. Los señores y eso se fueron. Va. Muchas veces escuchamos el eso. Y eso viene de guaraní umía. Porque en guaraní decimos Chive umía o Paraguay, o Camé umía o Guapeo Carú. Y la traducción obviamente genera esta, es una frase, ¿verdad? Y eso. Que en realidad no quiere decir nada. ¿Qué significa eso? Y estoy en condiciones de pagar 1 millón de guaraníes al que me indique qué significa eso. Pero yo sé que no voy a perder, así es que puedo apostar tranquilamente. El caso del de Valde. Del de Valde. Y Sella Orei. Mi mamá me retó de Valde. De Valde. Va, es la de Valde. Y esa es la traducción de Erei. Al pasar al castellano, entonces nuestro Erei se convierte en de Valde. En castellano existe en balde, pero este de balde es muy nuestro, ¿verdad? Jae se no pare. Él me pegó de balde. Eso es más clásico todavía. Le agregamos inclusive el ite del guaraní, de balde. ¿Eh? Él me pegó de balde. Solamente nosotros entendemos lo que es de balde. No sé, a otros le vamos a volver locos si le pedimos que intente entender nuestro de balde. El otro caso muy pintoresco, que es el un poco, que en realidad no es un poco, es un poco. Vení un poco, llevarle un poco, contarle un poco. Antes era un poco, ahora se redujo más, quedó un poco. Pero está alguien, está. Nunca falta. El yo me vení un poco mi hijo.
el hijo escucha y viene todo, no es que viene un poco nomás, viene todo. Ewerajamí, Coyopo y Supe, llevarle un poco este regalo a él. Y no es que le lleva el regalo hasta el medio camino, sino que le lleva todo. Solamente nosotros entendemos un poco, ¿verdad? En realidad un poco es todo. Ni siquiera equivale a lo mismo del castellano, ¿eh? Nuestro un poco es muy, muy particular, muy pintoresco. Y eso, repito, viene de pensar en guaraní y decir esto en castellano. Y por más que la persona a veces diga yo no hablo castellano, no hablo guaraní, ustedes se van a dar cuenta que esa persona que no habla guaraní igual dice un poco, o luego, o de balde. Y eso demuestra, ¿verdad?, que está usando un castellano pensado, traducido del guaraní al castellano. Otro caso es el siqué. ¿Quién no dice siqué en Paraguay? Vino siqué, se fue siqué, trajo siqué, ambas, es verdad siqué. Y siqué no es nada. Yo siempre suelo decirle a todo el mundo, ¿verdad? Si yo digo mesa y el que me escucha habla castellano y sabe que mesa es una cosa normalmente de 4 patas, una tabla encima en forma horizontal y sirve, entre otras cosas, para comer. Yo digo caballo y alguien va a ver un animal con esa característica que a mí me contaron que eso es caballo. O digo caballo en guaraní, igual si ya sabe que caballo es caballo, bueno, va a haber un caballo cada vez que yo le diga caballo, aunque el animal no esté presente. Y yo puedo decir oiga, y si sabe guaraní, va a saber que es casa, porque yo diga casa. Pues si yo digo, en este caso, siqué, ¿qué es lo que es siqué? ¿Qué imagen me trae siqué? Hay una nave espacial, veo una estancia, veo un 4x4 último modelo. ¿Qué es lo que es siqué? En realidad no es nada, pero todos tenemos que decir siqué en Paraguay. Eso viene del guaraní catú. Ojo catú, nerendape. Se fue siqué junto a vos. Owerú catú, yapica. Trajo siqué su silla. Muy, repito, muy pintoresco lo nuestro. Al final ustedes se van a dar cuenta que una cantidad muy importante de expresiones nuestras cotidianas reúnen estas características que estoy mencionando. Otro caso es, por ejemplo, la había sido, que es el era Herera es supe, había sido que le dijiste, había sido. Era de Erundive, había sido que hablaste con tu papá o con tu padre. Otro caso es el todo, que viene del guaraní pa, comió todo, comió nomás, comió y se fue. O carupá, ojo, pero acá entre nosotros, pa es todo, pues. O carupá terminó de comer, acabó de comer, comió todo, acabó el plato, ya no quedó nada. O carupá, ojo, comió todo y se fue. O guatapaja o guapuir, caminó todo y se sentó. Vuelvo a insistir, esta es una cuestión muy nuestra, muy pintoresca, pero muy nuestra. Forma parte de ese castellano que hablamos. El caso del lento, onunga, pecaraí o anunga. Y muchas veces la gente dice, ese señor se cayó nunga o se cayó lento. El lento, que no tiene nada que ver con el movimiento más rápido o más lento. Una media caída, no se cayó del todo, pero ese es el lento para nosotros. Decimos ocaulento. No es que se está emborrachando lentamente, sino que ocaulento es que está medio, todavía no está bien borracho, está medio borracho. Y bueno, también ese lento viene del nunga. El de golpe, que nosotros usamos mucho también. Yo de golpe me desperté, yo de golpe salté frente a ti, ¿verdad? Sea posapia, se sapia, nuestro de golpe. Pero repito, que es de golpe y solamente acá nosotros entendemos la relación con el golpe, hay algo acá, pero sería intempestivamente o algo parecido a eso, ¿verdad? Pero entre nosotros es de golpe y todos entendemos lo que es de golpe. Y si alguien me pregunta, yo creo que va a perder su tiempo porque todo el mundo sabe que es de golpe. Entre nosotros, en paraguayo, en castellano,
en ese castellano del cual yo les estoy hablando, influenciado tremendamente por el guaraní, ¿verdad? El caso del nomás, que es el ayunte, vengo nomás, te digo nomás, ¿qué es lo que es nomás también allí? Y bueno, algo que solamente nosotros entendemos. Solamente el intelecto del paraguayo que vive y que está marcado por esa conciencia colectiva es capaz de entender ese no más. Otro, el caso de a lo mejor que es el ne, a lo mejor que probablemente almuerzo contigo, a lo mejor a jata, a lo mejor a Berutande. Y eso viene normalmente de un futuro que en guaraní le llamamos futuro dudoso. Es un futuro que no es seguro, es una acción prevista hacia adelante, pero que no es segura, ¿verdad? Y de allí queda la expresión a lo mejor para nosotros. El caso... Disculpe, profesor, pero ya se han cumplido los 20 minutos y podemos ir redondeando un poquito. Un poquito, un poco nomás, ¿eh? Un poquito. Un poquito, muy bien. Voy a entonces un poquito irme más adelante y mostrarles los otros casos, ¿verdad? Que nosotros cuando hablamos castellano usamos la terminación que no es castellano, vení, que traerle, que llevarle, que es guaraní, el yu, que usamos na y decimos traerle na a tu hijo, contarle na a tu mamá. Na es guaraní, el yu, na, erena, yapona. Podemos mezclar los dos y decir que na, contarle que na a tu abuela. Hombre, que na de Cipe, de Rupe. El caso del Licó, quien nos dijo, yo no sabía lo, y yo también le dice al otro, yo lo y vos también, y Nicó, y Nio, ¿verdad? Estas son locuciones diarias, son muy nuestras. El de ayer también, vos de ayer viniste ayer, en un descuido, de uno más te dije, de uno más, de uco. El angá, no sabía angá, dijo angá, trajo angá. El angá guaraní, o u angá, i angá, o jo angá, es un modo pietativo, se le llama, indica piedad. Falto acá algunos más. En realidad tengo mucho de esto. Les voy a pasar un enlace donde van a poder leer después. Y quiero terminar, por ejemplo, es inevitable, hablando en castellano paraguay, decir shaque. Shaque, allí viene, shaque guaraní, o el famoso EA, que expresa una especie de asombro. Yo no sabía nada. Con la gana, instalado entre nosotros. Y hablemos cuando tenemos que retarle a alguien, como mínimo añadir y tipo igual. Onderazores, para no decir eso otro que si le cambio la S por una calle van a saber qué es lo que en realidad quería decir. La respuesta y ese de mucha gente, una locución, una frase, una oración en castellano, la respuesta es el naape, por ejemplo. Araca, Uyari, entre los mitad y hoy, o quien barete hoy, eso nos muestra que hay un guaraní que está presente en todo. Acá hay más, y entonces esto directamente lo que voy a hacer es pasarle un enlace a aquellos que quieran seguir leyendo. Esto es lo que quería compartir con ustedes, demostrarles que el guaraní es una lengua viva junto al castellano, sigue siendo un idioma de uso mayoritario en el Paraguay, y que el castellano está de alguna manera también reducido por el guaraní, ¿verdad? No es que solamente ese proceso de reducción física, social y cultural que intentaron hacer los españoles, también a ellos les costó un poco cara la cuestión porque el guaraní no le perdonó al castellano y hoy en día forma parte. Nosotros no podemos hablar sin el tereré, no podemos andar sin la ley del bareté, siempre hablamos de algún pocané, hay siempre algún ñembotavía entre nosotros. Cuando queremos ser más exquisitos decimos que es un ñembota, o directamente cuando queremos ser más todavía decimos que ñembo que sos, ¿verdad? Se declaró so algo, hay un ñembehue, está ñereí, hay veces estamos caigüe, a los mitaí nunca le decimos niños, le decimos mitaí, jugamos tucaé, hablamos de plata de le conocemos al bombero, al caray cuijaré, hacemos el tupaintón en Semana Santa, comemos quibebé, comemos cabilí. En fin, todo esto forma parte de este mundo apasionante de la comunicación en Paraguay. Yo les dejo por acá y voy a compartir acá en el chat un enlace al cual pueden acudir para
tener más detalles de lo que estuve poniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor David Galeano Olivera. Realmente, así como la gente está diciendo en el chat, el tiempo se nos hizo muy corto. Muy interesante el contenido que nos propone hoy, así que vamos a tratar también de reenviar ese enlace para que todos los presentes puedan continuar leyendo. Ahí está en el chat. Bueno, muchísimas gracias.